Muy bien, este ya es un tema obviamente que me interesa muchísimo más que el anterior de biosimilares, que esto ya es medicina propiamente. Hay una norma cuando podemos dar en algún momento algún fármaco fuera de indicación o que en ficha técnica no está exactamente establecido. Los médicos de Europa y de España tenemos obligación de poner esta diapositiva que igual nos estamos saliendo de la ficha técnica. Esto no tengo ningún tipo de presión y es solo responsabilidad mía en el momento que lo haga, que lo haré muchas veces, por cierto. Este va a ser el esquema que vamos a seguir sobre la interleuquina 6, de receptores, mecanismos de acción, etc. Es obvio que el conocimiento inmunológico de las enfermedades sistémicas ha dado lugar a un avance terapéutico espectacular. El primer avance terapéutico fue el conocimiento del TNF-alfa. Para el TNF-alfa tenemos 5 fármacos que inhiben el TNF-alfa en estos momentos. Para la interleuquina 6 tenemos 2, esencialmente. Pero un aspecto importantísimo es que los 5 fármacos que bloquean el TNF-alfa, los 5 bloquean la citoquina. Los 5 bloquean la citoquina. En cambio, los fármacos que bloquean el TNF-alfa, la interleuquina 6, bloquean el receptor. No es lo mismo bloquear la citoquina que bloquear el receptor. Y podríamos estar toda la charla hablando de las grandes diferencias que hay. Los fármacos y los laboratorios que han intentado desarrollar monoclonales frente a la citoquina e interleuquina 6, al igual que se ha hecho con el TNF-alfa, han fallado todas. Han fallado, entre ellas Janssen. Otro tipo de fármacos van dirigidos directamente, son pequeñas moléculas y se llaman pequeñas porque son pequeñas, no hay que ir a Harvard. Es decir, el etanercept puede tener 80.000 kilodaltons, el tofacitinib tiene 4.000. Son capaces de atravesar la membrana celular y actúan dentro del citoplasma. Aquí tenemos varios de los fármacos que actúan frente a lo que es la interleuquina 6, bien frente al receptor, los 2 primeros, tocilizumab, sarilumab o sirukumab, que es de Janssen, que va frente a la propia citoquina y no han demostrado la misma eficacia que los que bloquean el receptor. Este editorial de Roy Freshman, de Texas, como buen tejano terriblemente directo, dice claramente que los inhibidores, que los médicos a veces somos muy políticos, en vez de hablar claramente y decir, oye, mire, este es más eficaz que este, no hay más que discutir. Pues Roy Freshman lo dice. Los inhibidores del receptor de la IL-6 son superiores a inhibir la citoquina. Por lo tanto, los que han triunfado ha sido tocilizumab y ha sido sarilumab, y los otros no han triunfado porque son muy inferiores. ¿Por qué puede ser esto? Podríamos estar un rato hablando. Cuando uno es sano, tiene una determinada proporción de interleuquina 6 y de receptor de la interleuquina 6. Todos tenemos. Cuando vamos teniendo enfermedad, lo que es el receptor se multiplica por 2, pero la citoquina se multiplica por 15. Por lo tanto, va a ser más fácil de bloquear el receptor que de bloquear la citoquina. Para bloquear la citoquina tendríamos que dar un fármaco 15 veces más. Dar ese fármaco implicaría muchos efectos secundarios. Por eso, bloquear en la vía de la interleuquina 6 el receptor es más eficiente que bloquear la citoquina. Cuando uno habla de interleuquina 6, habla de muchos efectos sistémicos. Podemos hablar del daño estructural y hemos de decir que el daño estructural es importante de la propia sinovial. ¿Por qué? Porque la interleuquina 6 es la citoquina que está más abundantemente expresada en el líquido sinovial, mucho más que el TNF-alfa y mucho más que la interleuquina 1. Y además, en los efectos sistémicos, la interleuquina 6 está mucho más sobreexpresada que lo que es el TNF-alfa. Obviamente, aquí podemos ver el daño estructural, que el TNF-alfa es importante, pero la interleuquina 6 aún lo es más. Los reactantes de fase aguda. Es imposible saber medicina sin saber que la interleuquina 6 es la citoquina más importante en los reactantes de fase aguda. Hay un artículo sensacional de Zengabay de Suiza, ahora está en Suiza, pero en su momento estaba en Estados Unidos y publicó este artículo en el New England del 99 que es de lectura obligatoria. No se puede ser médico sin saber este artículo. El tocilizumab nos ha explicado mucha fisiología de lo que es la interleuquina 6 y muchas cosas que yo había estudiado de estudiante nunca las entendí hasta que hemos tenido el fármaco. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un estímulo inflamatorio, la PCR sube rápidamente en horas. La velocidad tarda más tiempo en subir. Al igual que tarda más tiempo en subir, tarda más tiempo en recuperarse.
La velocidad tarda aproximadamente, porque depende sobre todo del fibrinógeno, tarda 3 semanas en normalizarse. Es que yo a este paciente le he puesto tocilizumab y fíjate, la PCR ya está normal y la velocidad aún sigue elevada. Tranquilo, necesitas 3 semanas, porque la fisiología es esta. La PCR se eleva rápido, se corrige rápido, la velocidad de sedimentación, que depende del fibrinógeno, va más lenta. La epsidina importantísima para entender la anemia. Yo no entendí la anemia de trastorno inflamatorio crónico hasta que me estudié bien estos mecanismos. El patrón de la epsidina es igual que el del fibrinógeno, tarda 3 semanas también en recuperarse. Lo que más rápido se recupera es la PCR, al igual que la amiloide A. El amiloide A y PCR van igual, en cambio fibrinógeno sigue el patrón de la epsidina. Esto es para que veamos un estudio en artritis reumatoide, el estudio Rose. En 3 días la PCR era normal. Si nos ponen el resultado de la velocidad, no es así. En 3 días la velocidad no se normaliza. Tenemos que tener más paciencia. A lo mismo que la anemia, que también tenemos que tener más paciencia. La anemia. Anemia de trastorno inflamatorio crónico. Tengo una artritis reumatoide y no consigo que la hemoglobina suba de 8,5 y le voy a dar toneladas de hierro, le puedes dar vigas enteras. No se va a normalizar, porque el mecanismo fisiológico es el que es. El metabolismo del hierro hay que entenderlo muy bien. En rojo he puesto hierro, porque no va el señalizador. En rojo he puesto el hierro y en verde he puesto lo que es la epsidina. La epsidina es un reactante como la PCR, que se produce en el hígado, al igual que el fibrinógeno, y tiene su mismo patrón. Y el enterocito, donde se absorbe el hierro, tiene que pasar el enterocito y en la base está lo que se llama la ferroportina. Ferroportina, la puerta del hierro. Nombre más fácil no puede ser. Ferroportina también la tienen los monocitos, donde está almacenado el hierro. El portero malo que no te deja entrar en la discoteca es la epsidina, que bloquea la ferroportina. La ferroportina la bloquea la epsidina. Si tú tienes mucha epsidina, aunque comas toneladas, no es capaz de pasar el enterocito. Y si tienes mucho hierro en el monocito, tampoco lo puede liberar, porque está bloqueando la ferroportina. Lo que tenemos es que evitar que haya epsidina, que es un reactante de fase agudo. Corrijamos el proceso inflamatorio. Así es como el hierro se absorbe, pasa la ferroportina, pasa a la sangre, el que está en los monocitos también pasa a la sangre, y todo él se va a la médula ósea y produce los eritrocitos, ¿verdad? En la anemia tenemos muchísima epsidina, no es capaz. Comemos un montón de hierro, da igual, come lo que quieras. No hay forma de que... La hemocromatosis es justo al revés. La hemocromatosis es una epsidina patológica y entonces es un coladero. Todo el hierro que tomas pasa y terminamos teniendo cirrosis, etc. Bien, hay que entender muy bien este metabolismo. Y decimos que sigue el mismo patrón de la velocidad. Tarda 21 días en normalizarse la anemia. Es un reactante un poquito más lento que lo que era la PCR y el amiloide. Podríamos hacer amiloide en vez de PCR, es más costoso. Después está el riesgo cardiovascular. Hombre, no hay quien no sepa en este momento que tener aumento de TNF-alfa, interleuquina 6 e interleuquina 1 aumenta el riesgo cardiovascular. Yo creo que no. Nuestro servicio es muy fuerte publicando en ese sentido por una serie de mecanismos, pero si eres sano y tienes la interleuquina 6 elevada, también tienes más riesgo de infarto. En 15.000 sanos se dividieron en cuartiles los niveles de interleuquina 6, varones sanos. Los que tenían el rango más alto tenían 5 veces más riesgo de tener infarto. Si tenemos interleuquina 6 hay que tenerla en su punto medio, tampoco demasiado alta, aunque estés dentro de rango. Es un factor individual predictivo de riesgo cardiovascular, de infarto, la interleuquina 6. Y la tristeza, y la depresión, y la fatiga. También se sabe, artículo clásico del New England, que el tener una elevación de interleuquina 6, sobre todo a nivel de hipotálamo, etc., produce lo que es la fatiga. No le den ustedes tocilizumab a las fibromialgias con fatiga, seguirán con fatiga. Me refiero a cuando estamos con algo que sea de base realmente orgánica, es decir, Roche, que son muy inteligentes, jamás se les ocurrió haber hecho ese ensayo, ¿verdad? Es decir, pero está bien publicado en el New England el tema de la interleuquina 6, el sistema hipotalámico, etc., y también se corrige de forma. Me han pedido que comente 3 cosas importantes de artritis reumatoide y las voy a comentar. Esta es una revisión sensacional, ¿verdad?, en la cual el desarrollo clínico del tocilizumab es el más extenso que hay en artritis reumatoide. Yo he tenido la ocasión de participar en varios de ellos, concretamente en este de daño estructural de artritis,
O en este otro del estudio función en artritis reumatoide precoces con tratamiento combinado. Cuando uno da anti-TNF, el anti-TNF no se puede dar en monoterapia, lo tenemos que dar combinado con metotrexato, porque el TNF tiene unas funciones más limitadas que la interleuquina 6. En el sistema inmunológico el TNF solo actúa en las células innatas, monocitos, etc. Con lo cual, si queremos tener efecto aparte de anti-TNF, tenemos que dar metotrexato, que también va a bloquear los linfocitos B y los linfocitos T. La IL-6 no necesita de esto, porque bloquea todo. Por eso, los ensayos clínicos en azul, en este caso puesto ombrel, es etanercept, estudio tempo, etanercept más metotrexato. Pero cuando el etanercept lo damos solo, el color amarillo tiene los mismos resultados que el metotrexato. El anti-TNF, si no se combina con metotrexato, tiene los mismos resultados que el metotrexato, ¿verdad? Ahora no, que con los biosimilares es más barato, pero un fármaco de $10.000 era igual de eficaz que un fármaco de mucho menos precio. Los anti-TNF hay que darlos combinados porque no son capaces de bloquear el sistema adquirido, los linfocitos B y los linfocitos, cosa que no ocurre con el tocilizumab ni con el sarilumab. Tocilizumab en monoterapia es superior al metotrexato, estudio Ambition, y el tocilizumab es superior al adalimumab. Un estudio head-to-head de superioridad clarísimamente. Algo que siempre tuvo discusión, el tocilizumab en monoterapia parece muy similar a tocilizumab más metotrexato. Entonces tendríamos que decir, oye, pues démoslo en monoterapia y no lo demos combinado. Aunque los números absolutos, sin alcanzar diferencia significativa, siempre cuando se combinan. Cuando la artritis reumatoide es leve, en actividad o moderada, probablemente podamos dar el metotrexato en monoterapia. Pero cuando la artritis reumatoide tiene un índice de actividad en DAS mayor de 5, debemos darlo siempre combinado con metotrexato. Esto es, por ejemplo, de este estudio japonés de práctica clínica, en el cual nos dicen, démoslo combinado. Y este estudio también se dice que combinado tiene una persistencia mayor. Aparte de los ensayos clínicos, en práctica clínica hay muchos estudios con este fármaco. En Estados Unidos, en Europa, en Japón. Tocilizumab es un fármaco japonés, ya lo saben, que lo hizo Chugai. Roche quería comprar solo el tocilizumab. Como los japoneses no le vendían, dijeron, pues me da igual, compro todo el laboratorio. Y compró todo el laboratorio con otros productos que nadie sabe cuáles son, pero se compró Roche todo porque el pez grande siempre come al chico. Bien. En los ensayos clínicos, la remisión que hay con tocilizumab es más o menos del 30%. 30%. Pero sabemos que los pacientes de práctica clínica no son los de los ensayos clínicos, 30%. En práctica clínica se alcanza 39, 40, 47, tanto en registros como en ensayos parecidos. Y este es un estudio alemán en el cual se ve que el tocilizumab es superior a los fármacos anti-TNF en práctica clínica también, como se veía antes con el estudio DATA. Otro aspecto importantísimo, seguridad. Tenemos el oral surveillance, que ha alarmado a la comunidad científica en el aspecto de que los yakinib, concretamente en este caso el tofacitinib, es una publicación del New England en la cual dice textualmente, como puede haber interés comercial, yo copio textualmente el New England. Hay un aumento de riesgo de MACES, eventos cardiovasculares mayores y de cáncer con tofacitinib que con los anti-TNF. Así, esta es la conclusión del ASTRAT. Aún encima, con baricitinib, un estudio, el B023, ha ocurrido lo mismo. Conclusión, en Europa los 5 yakinib que hay comercializados en patología autoinmune están con lo peor que puede hacer la EMA, que es aplicarte el artículo 20, que es que te vuelven a estudiar toda la seguridad de todos los ensayos, de toda la práctica clínica, con objeto de que probablemente se van a pronunciar y cambiar la ficha técnica, cosa que ocurrirá en noviembre. Son terriblemente discretos y nadie está filtrando lo que van a hacer, pero en noviembre habrá un cambio casi seguro de los yakinib en la EMA, precisamente por eso. Bien, el estudio oral surveillance, que nadie lo dice, es una copia textual, un copia-pega del estudio ENTRACTE. La FDA también recomendó a Roche que hiciese un estudio de seguridad, que se llamó así, el estudio ENTRACTE, muy parecido al oral surveillance, artritis reumatoide de más de 50 años con factores cardiovasculares plum, y se compara con etanercept. Conclusión, es exactamente igual. El TOCI no ha tenido este problema, ni en riesgos cardiovasculares, ni en cáncer. Es importantísimo este estudio. Me llama la atención que toda la gente que habla de tofacitinib y del oral surveillance, nadie dice que es un copia-pega de esto. Es un copia-pega textual, criterios de inclusión, etc. Los resultados son muy distintos en seguridad, pero el estudio. Y ahora vamos a lo que a mí me interesa, que es más allá de la sinovial.
lo que es las enfermedades sistémicas, donde puede estar implicado. Publicamos ya en el Congreso americano, comunicamos, después lo publicamos, tocilizumab en aortitis. Creo que fuimos de los primeros, ya hablo del 2013, ¿verdad? La aortitis, que es una complicación grave, observamos y que no respondía a los tratamientos, que 16 pacientes que publicamos en Clinical Experimental Rheumatology, pacientes que tienen una importante aortitis, con tocilizumab, en aquel momento endovenoso, que era lo único que había, respondía a la aortitis en estos pacientes que eran todos refractarios. Después nos fuimos a la arteritis de células gigantes. La arteritis consiguió indicación cuando consiguió, pero nosotros en el 2015 ya publicamos en seminars que el tocilizumab, y muchos pacientes españoles se beneficiaron de eso, que el tocilizumab era útil. Posteriormente hicimos una serie con 134 pacientes e hicimos lo mismo en arteritis de Takayasu, en la cual tenemos una serie de 54 pacientes. En España es mucho más frecuente, porque la población es sobre todo caucásica, mucho más frecuente la arteritis de células gigantes que el Takayasu. Probablemente en determinados sitios de Latinoamérica el Takayasu sea al menos tan frecuente o más que la arteritis de células gigantes. Y yo con mis amigos mexicanos en el Congreso Americano, en el ACR que siempre vamos, siempre nos llamaba la atención porque nosotros íbamos con series 200 arteritis de células gigantes y nos decía, pero si nosotros vemos muy pocas, nosotros vemos sobre todo Takayasu. En una y en otro tocilizumab funciona muy bien, independientemente que solo tiene la indicación en arteritis de células gigantes. En nuestra serie de 134 pacientes, hoy ya son casi 500, 471, que es la serie más abundante, más extensa publicada, lo que observamos es que los pacientes con arteritis de células gigantes, refractarias a corticoides, y muchas de ellas refractarias a metotrexato, la velocidad y la PCR se normalizaban rápidamente en el primer mes. La clínica también era relativamente rápido, pero no tan rápido, pero también se normalizaba en la mayoría de los pacientes. Uno de los grandes misterios que hay es el tocilizumab demuestra eficacia en un estudio fase 2 publicado en Lancet por Peter Villeger y lo hacen con tocilizumab endovenoso. En cambio, el estudio GIACTA que consigue la indicación lo hacen con tocilizumab subcutáneo. Nadie sabe por qué cuando el estudio fase 2 lo han hecho endovenoso, por qué el estudio fase 3 lo hacen subcutáneo. Porque además los reumatólogos tenemos la tendencia, los médicos en general, que un fármaco endovenoso es más rápido y más eficaz que uno subcutáneo. ¿Cómo lo hemos de dar? ¿Endovenoso o subcutáneo? Como nosotros en nuestra serie tenemos ambos tipos, que es de práctica clínica, comparamos también todos estos parámetros si hay que darlo endovenoso o subcutáneo. En línea discontinua subcutánea, en línea continua endovenoso. Es igual. Funciona igual de rápido, igual de bien el tocilizumab endovenoso que subcutáneo en la normalización de los reactantes de fase aguda y en la normalización de las manifestaciones clínicas. Y si la arteritis, porque el estudio GIACTA la mayoría eran precoces, y esto puede ocurrir como la artritis reumatoide precoz, pero en práctica clínica habitualmente el tocilizumab lo ponemos en estos pacientes que llevan 6 meses, 8 meses y que no nos va bien. En ocasiones lo ponemos antes, pero muchas veces lo ponemos. Funciona. Comparamos los pacientes que llevaban más de 6 meses con los que llevaban menos de 6 meses con más de 6. Daba igual, independientemente de la duración de la arteritis de células gigantes, el tocilizumab, tanto endovenoso como subcutáneo, igualmente funciona. Aunque lleven 1 año y medio, va a funcionar. Es decir, porque podríamos decir, ella lleva mucho tiempo, no hago nada. Sí, puedes hacer, hazlo. Y después está la dosis de prednisona. Cuando yo a un paciente de 70 años le pongo tocilizumab, le pongo también 60 de prednisona, 45, se me va a infectar seguro. O con muchas posibilidades. Comparamos nuestra serie, que tenemos muchas pautas, hicimos múltiples cortes en 15 miligramos o más de prednisona o 15 miligramos. Da igual, cuando ponemos tocilizumab no hay por qué poner más de 15 miligramos de prednisona y sin duda los efectos secundarios son mucho mayores cuando damos más, pero una diferencia de 4 veces más. Si damos tocilizumab, que es un fármaco rápido, no tenemos por qué forzar con 45 miligramos de prednisona, nos podemos quedar en 15 y estamos cubriendo perfectamente. Y esto no lo ha contestado el estudio GIACTA, ni lo de endovenoso, ni de lo de duración, ni lo de la dosis de prednisona que hay que utilizar. Un aspecto importante de la arteritis de células gigantes, aparte de afectar a la arteria temporal, que también se llama arteritis de la temporal, puede afectar a la aorta. Hay quien dice que afecta a la aorta en el 50% de los casos. La recuperación de la aorta siempre es más lenta, es lo más lento que hay. Lo que primero se recupera es los reactantes de fase aguda. Lo segundo es la clínica, el cuadro polimiálgico, la cefalea, etcétera, la astenia. Y lo más lento es la aortitis. No nos pongamos nerviosos si pasan 6 meses y la aortitis no se ha recuperado.
tengamos paciencia, porque todo lleva una cronología. Observamos que en los 36 pacientes que tenemos PET antes y después, rápidamente se normaliza la analítica y la clínica, pero lo que es el PET tarda mucho más tiempo. Seamos, por lo tanto, pacientes. En este caso vemos que a los 18 meses aún sigue algo de captación y por eso publicamos este otro artículo que tuve también el honor de coordinar, en el cual hay un desacoplamiento. Y lo que venimos a decir es, siguen caminos distintos lo que es la ortitis de lo que es el resto del síndrome. La ortitis va más lenta. En este caso es para ver unos pacientes que mejoraron y otros que no mejoraron del PET. Un aspecto importantísimo y que el GIACTA me llama mucho la atención que no ha contestado es la afectación visual. La complicación más grave de la arteritis de células gigantes es quedarte ciego. Además, no hay sacramento de la penitencia. Una vez que te quedas ciego, te has quedado. No hay vuelta atrás. Lo que sí hay en la arteritis es que cuando te está avisando que da amaurosis fugas, que es pérdida de visión, que puede durar unos segundos, un minuto, recupera. Pero una vez que la ceguera es permanente, se considera permanente cuando dura 24 horas, volverla atrás. El estudio GIACTA, que ha costado muchos millones, este estudio nuestro no ha costado nada, pero el estudio GIACTA, que ha sido muchos millones, en ningún momento se pronuncia en qué ocurre con la afectación visual, que llama muchísimo la atención, siendo la complicación más grave de la arteritis. Por esa razón hicimos este trabajo, pero aquí ya llegamos a 471 pacientes, que son lo que es la serie española de tocilizumab en arteritis, de los cuales una serie de pacientes tenían complicaciones visuales. Los que ven ustedes en azul, a la izquierda, son los que tenían amaurosis fugas. Cuando un paciente tiene amaurosis fugas o diplopia y se le pone tocilizumab, ninguno lo vuelve a tener. Ninguno es ninguno. Si ya está ciego, es decir, que tiene algo de pérdida, que ya tiene pérdida de agudeza visual, si lleva menos de 24 horas, la mitad han recuperado, o 10 días pusimos en este caso. Pero si ya lleva más tiempo es muy difícil de volver atrás. Es decir, recomendamos este esquema en el cual lo que decimos es, si un paciente tiene manifestaciones visuales, aparte de corticoides, hemos de poner tocilizumab desde un principio. Si en la evolución también las tiene amaurosis fugas, también recomendamos poner tocilizumab porque tú te puedes quedar ciego de un ojo, pero la arteritis suele ser bilateral y te quedas del izquierdo y después te quedas del derecho. La mejor forma probablemente de prevenir eso es poner tocilizumab. Otro aspecto importantísimo que tampoco nos contesta el estudio GIACTA, y esto los ingleses, cuanto más rico eres más miserable, ¿verdad? Los ingleses ponen tocilizumab y al cabo del año suspenden el tocilizumab, pero que al cabo del año hay pacientes que aún lo necesitan. ¿Cómo es que se lo quitas? El estudio GIACTA, los que suspendieron a las 52 semanas, brotaron el 46%, casi la mitad. No puede suspender a las 52 semanas. Este estudio va a salir publicado la próxima semana o la siguiente, que quisimos trabajar en ese aspecto para llamar la atención que no hay que suspender al año. Hay que hacer una optimización o reducción de dosis progresiva a partir del año. Los que llevan al menos 6 meses en remisión prolongada. Los que llevan 6 meses en remisión prolongada, si estamos con el tocilizumab subcutáneo, pasaremos a cada semana, lo pondremos cada 2 semanas. Y después 3 meses, y otros 3 meses cada 3 semanas, pero no suspender de golpe. Y si está con endovenoso, pues y está con 8 miligramos kilo, bajamos a 6 miligramos kilo, porque en arteritis de la temporal no es como la arteritis reumatoide, ojo. La dosis es 8 miligramos kilo endovenoso o bien subcutáneo. En ficha técnica dice subcutáneo semanal, porque el estudio GIACTA fue así. Y es lo que recomendamos, que existen 2 formas. 1, no cambiar eternamente, no vamos a tener eternamente. 2, suspender bruscamente. Suspendemos bruscamente, la mitad brota. Bajamos poco a poco, solo el 11% brota. Es decir, es sustancial. Yo creo que este artículo, ya os digo, saldrá, está en prensa en las próximas semanas. No hay enfermedad que tenga la interleuquina 6 más elevada que la enfermedad de Still del adulto o de los niños. Nosotros en este caso publicamos esta serie en artritis de 34 pacientes, que yo creo que sigue siendo la más abundante. Todos eran refractarios, todos, y rápidamente se corrigió la clínica, la fiebre, las lesiones cutáneas. Las manifestaciones clínicas, tanto la anemia como la leucocitosis, esto es para ver los reactantes de fase agudo, y la ferritina, uno de los marcadores más importantes del Still. No conozco ningún fármaco más eficaz en el Still del adulto que
inhibir la interleuquina 6. Y no hay ninguna enfermedad en nuestra especialidad que tenga la interleuquina 6 más elevada que el STIL, la enfermedad, tanto en adultos como en niños, la forma sistémica de la artritis idiopática juvenil. El ojo. El ojo es importantísimo. Parece mentira que una cosa tan pequeña sea tan importante, ¿verdad? Bien, y solo hay dos, además, y son los dos iguales. El ojo, tenemos el ojo que está metido dentro de la órbita. Alrededor de la órbita hay grasa. Hay 3 tipos de enfermedades inflamatorias que afectan al ojo. Lo que rodea al ojo, la órbita. La orbitopatía, de muchos tipos. 2, la superficie del ojo, que es la parte blanca, que es la esclera, y por delante se hace transparente, que es la córnea. La inflamación de la esclera es la escleritis, la inflamación de la córnea es la queratitis. O la inflamación de lo de dentro del ojo, eso son las uveitis. En las 3 circunstancias, inhibir la interleuquina 6 es de gran utilidad. Y hay muchas patologías en cada una de las partes, ¿verdad? Tanto lo que es la órbita, lo que es la superficie, que es la esclera y que es la córnea, como la parte interna, que son las uveitis. Uveitis refractarias en artritis idiopática juvenil, que como sabemos son niñas, sobre todo, con anticuerpos antinucleares positivos, y que la uveitis es una causa importante de morbilidad en estas pobres niñas, ¿verdad? Todos eran refractarios. Fíjense este paciente, había una de estas niñas que habían recibido etanercept, después infliximab, adalimumab, anakinra, abatacept y seguía activa, y respondió al tocilizumab. En el edema macular quístico, que es la causa más frecuente de ceguera en las uveitis, no hay fármaco más eficaz que inhibir la IL-6. Los modelos experimentales dicen que la citoquina que está más elevada es la interleuquina 6. Este estudio comprobamos en 25 pacientes que también, independientemente de la causa inflamatoria del edema macular quístico, Behçet, artritis idiopática juvenil, etc., el tocilizumab es muy eficaz. Arriba la imagen del edema macular quístico y en solo 2 semanas cómo se corrigió. Este es uno de los pacientes, en este caso de Behçet, que había recibido infliximab, adalimumab, golimumab y respondió al tocilizumab. Incluso en los pacientes refractarios, que han recibido algunos hasta 6 biológicos, 4 biológicos, el tocilizumab responde. Esto estamos fuera de ficha técnica. Roche no va a hacer este ensayo clínico, seguro. O nosotros nos lo estudiamos y funcionamos, o nuestro paciente se fastidia. La queratitis, inflamación de la córnea. La artritis reumatoide no da uveitis, da o escleritis o queratitis. Y también síndrome seco, por supuesto. Síndrome seco es lo más frecuente, puede dar escleritis o puede dar queratitis. La queratitis es la complicación ocular más grave. La córnea, la parte blanca del ojo, que es la esclera, está para que el ojo no se vaya para afuera, si no se iría para afuera, que es como si fuese un tejido nervioso con sus humores, etc. La esclera es opaca. En la parte de delante, la esclera se hace transparente, que es lo que es la córnea. Cuando se inflama la córnea, que produce una queratitis, que tiene unas razones fisiológicas, es gravísimo. Y el ojo puede protruir y se va el ojo para afuera. Es de las complicaciones más graves que hay. Tenemos una serie de queratitis ulcerativa periférica. Este es un paciente con tocilizumab. Ahí es para ver, es queratitis porque se inflama la córnea. Periférica, la parte periférica, si es que no hay que ir, ¿verdad? Ulcerativa, pues porque se ulcera. Queratitis ulcerativa periférica. Se inflama. Bien. Nuestra serie de varios pacientes, 34 también en Seminar, pues muchos, la mayoría eran artritis reumatoide, y fijémonos el paciente de arriba, había recibido metotrexato, ciclosporina, sulfasalacina, leflunomida, depiricilamina, era muy antiguo, casi de esa época que nos comentaba al principio Camilo, ¿verdad? También sales de oro, y recibió infliximab, adalimumab, etanercept, rituximab, y se controló con tocilizumab la queratitis ulcerativa. Este es uno de estos pacientes, concretamente. La orbitopatía de Graves. Y esto después, si tienen curiosidad, se lo cuento, porque esto es una historia de amor. Porque fue un reumatólogo que su señora esposa tenía esto, era refractario a todo. Un pobre reumatólogo que además no le gustaban las enfermedades sistémicas y que no sabía ni lo que era la interleuquina 6, porque lo que le gustaba era la rehabilitación y estas cosas, que era de la escuela francesa, y como su esposa era refractario a todo, se lo estudió. Y vio que en la patogenia de la orbitopatía de Graves, una de las citoquinas más importantes es la interleuquina 6. Y ya desesperado porque había recibido de todo, micofenolato, acetoprina, metotrexato, ciclofosfamida, rituximab, y no respondía a todo, como nunca se había utilizado en orbitopatía de Graves, mintió, pero por su esposa se puede hacer, y puso que tenía una artritis reumatoide, y le pautó tocilizumab.
Y el paciente respondió. Se fue a Santiago de Compostela, donde estaba uno de los máximos expertos de orbitopatía de Graves de España, que es el doctor Moreiras, y el doctor Moreiras no sabía hacer un ensayo clínico de este tipo, pero sí el doctor Gómez Reino. Entonces hicieron un ensayo clínico fase 2, en el cual se comprobó que el tocilizumab es muy eficaz. Nosotros también hemos hecho algún trabajo de práctica clínica, pero Roche nunca quiso hacer el fase 3, porque ya veía que estaba a punto del biosimilar y con sus cálculos economicistas, pero les puedo asegurar que funciona en orbitopatía de Graves. Este es un paciente que había sido refractario y, en este caso, con la 5ª dosis, había respondido de forma sustancial. Por lo tanto, vemos que en el ojo, tanto en la parte interna, la uveitis, en la superficie, queratitis, también en las escleritis, en la parte externa, en lo que envuelve en la inflamación de la órbita, la interleuquina 6 es una citoquina muy importante. Saberse la fisiología de la citoquina, de la interleuquina 6, nos permitirá estudiar, entender la anemia, los reactantes de fase agudo, todo lo que hemos comentado. En artritis reumatoide es un fármaco eficaz, se puede dar en monoterapia, el perfil de seguridad es muy acertado, el estudio head-to-head de seguridad en TRACTE con etanercept muestra que es un fármaco seguro y fuera de la sinovial tiene indicación tanto en la EMA como en la FDA en arteritis de células gigantes, la forma subcutánea, pero también puede ser útil en enfermedad de Still, tanto del niño como del adulto, en uveitis, en queratitis, en orbitopatía de Graves. Y muchas gracias por su atención.